Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver los teoremas de la continuidad y algunos tipos de discontinuidades. Muy bien, estos son los primeros teoremas que tenemos al respecto que hablan sobre la continuidad. El primero dice, si f es una función continua en x igual a sí, solo si el límite lateral derecho cuando x tiende a de f es el mismo que el límite lateral izquierdo cuando x tiende a de f y debe dar justamente la imagen de a. Recuerden que en un video anterior ya vimos tres condiciones que se deben de cumplir simultáneamente para que una función sea continua. Sin embargo, este teorema lo resume en una sola condición, que el límite lateral derecho sea igual al izquierdo y que el límite sea justamente la imagen de a. Y como la imagen de a debe de existir. Entonces ya tenemos ese teorema que nos resume las tres condiciones. Vamos con el siguiente teorema. Dice operaciones con funciones continuas. Entonces si sabemos que f y g son funciones continuas en x igual a a, entonces sabemos que tanto la suma como la resta de las funciones f y g son continuas, que la multiplicación de esas dos funciones son continuas y que la división de f entre g es continua si g de a es distinto de 0. Eso nos amplía más el panorama de las funciones continuas, ya que si ambas son continuas, la suma es continua, la multiplicación es continua y la división es continua de funciones, siempre y cuando sean continuas ambas en a. Y que la función g no sea igual a 0 en a. El tercer teorema es el límite de una función compuesta. Es muy importante. Vea que si usted tiene el límite cuando x tiende a g y eso le da un valor L, un número real, y sabemos que f es continua en ese valor L, que es un número real, justamente, entonces usted puede hacer el límite de la composición f compuesta con g simplemente calculando la imagen de lo que le dio el límite cuando x tiende a de g. Eso es muy importante. Ahorita damos un ejemplo cómo se aplica. Y el otro teoremita es si g es una función continua EA y f es continua en g de a, entonces la composición también es continua. Eso también nos expande mucho más nuestro repertorio de funciones continuas. Muy bien, vamos a ver unos ejemplitos acá. Determina si la función f es continua en x igual a pi. Entonces, note aquí que tenemos una multiplicación de funciones. Observe que la función raíz cuadrada de x menos 2 está definida siempre y cuando el valor x sea mayor o igual que 2. Y observe que el x en este caso es pi. Por lo tanto, esta función es continua en x igual a pi. Por otra parte, observe también que la función x cuadrado más 7 es un polinomio. Recuerden que los polinomios son continuos en todo su dominio. Por lo tanto, tendríamos multiplicación de funciones continuas. De esta forma podemos afirmar lo siguiente: ya que la función raíz cuadrada de x menos 2 es continua en x igual a pi y el polinomio x al cuadrado más 7 es continuo en x igual a pi, tenemos que la multiplicación de ellas es continua, ¿verdad? Por los teoremas de continuidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la función f es continua. Muy bien, vamos a ver este ejemplo de un límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de 1 menos raíz de x entre 1 menos x. Recuerden que siempre la estrategia es evaluemos primero a ver qué obtenemos y cómo se comporta el límite. Observe que si evaluamos de primera entrada obtendríamos una indeterminación 0 sobre 0. Entonces debemos ver cómo eliminamos la indeterminación. Sin embargo, vea que esto representa una composición de funciones. Logaritmo natural compuesto con la función racional 1 menos raíz de x entre 1 menos x. ¿Qué conocemos nosotros al respecto? Conocemos el teorema de límites de funciones compuestas. Muy bien, recuerden que cuando ustedes tienen composición de funciones pueden primero analizar el límite de la función que está en el argumento. Y si obtienen un valor numérico, entonces el límite de la función sería simplemente calcular la imagen bajo esta función logaritmo de lo que nos resulte de este límite. Sin embargo, vamos a proceder evaluando una vez más este límite que tenemos acá y de igual forma nos queda 0 sobre 0. Sin embargo, eso es una función racional que sabemos ya trabajar por medio de racionalización. Observe que al efectuar racionalización podemos simplificar el término que nos genera la indeterminación y podemos proceder a evaluar una vez más. Observe que ya hemos quitado encima el problema de la indeterminación con el factor 1 menos x que hemos simplificado, por lo que podemos evaluar y nos queda que el límite de esta función es un medio.
Sin embargo, este límite de esta función que estamos analizando es lo que está en el argumento del logaritmo, en la composición. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, bueno, si usted tiene una composición, bueno, entonces usted puede calcular el límite de lo que está en el argumento primero, obteniendo un valor, y si la función logaritmo o la función que está con la que estamos componiendo es continua en ese lugar, puede calcular simplemente como logaritmo de el valorcito que nos dio el límite que está en el argumento. Por lo tanto, el límite sería logaritmo de un medio. Bien, vamos a ver ahora los tipos de discontinuidades que se presentan en las funciones. De igual forma, ya hemos visto en un video anterior qué posibles situaciones se pueden dar en la gráfica de una función para que no sea continua. Entonces podemos definir que existen tres tipos de discontinuidades distintas. Una primera que sería la discontinuidad evitable. Eso sucede cuando el límite de la función, tanto por la izquierda como por la derecha, existe y es el mismo, ¿verdad? Límites laterales. Son iguales los límites laterales, por lo tanto, el límite existe. Sin embargo, la imagen no corresponde con f de a o no existe. Esa sería una discontinuidad evitable. La discontinuidad inevitable de salto sería cuando se produce un problema de que los límites laterales son diferentes y ambos son finitos. Ahí, en esta situación, el límite o la gráfica de la función se quiebra. Y por último, tendríamos la discontinuidad inevitable también, pero de salto infinito, cuando alguno de los límites laterales da más o menos infinito. Por lo tanto, en este caso es donde sucede alguna asíntota. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver acá que para este primer gráfico podemos notar que la función es continua, ya que la gráfica no presenta ninguna interrupción en el trazo. Sin embargo, observe que para esta gráfica de acá no tenemos definida la imagen de A. Por lo tanto, decimos que es una discontinuidad evitable, ya que podemos simplemente rellenar este puntito con la imagen de A o con el punto que nos hace falta. Vean que tanto el límite lateral derecho como el izquierdo coinciden, sin embargo la imagen no está definida. Para el siguiente caso también tendríamos una función que es discontinua, sin embargo la discontinuidad en este caso también es evitable. ¿Por qué? Porque vea, observe, los límites laterales coinciden, sin embargo lo que no coincide es la imagen de A. Vean que la imagen de A, para que sea continua, tendría que ser esta, que debería ser L. Sin embargo, la imagen de A sería M. Por lo tanto, es otra discontinuidad evitable. En el siguiente caso, observe que ya esta discontinuidad es inevitable, ya que los límites laterales, en este caso, están siendo diferentes. Ve que el límite lateral derecho, cuando x tiende a A, sería M. Y el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a A, sería L. Por lo tanto, es una discontinuidad inevitable y en este caso de un salto. Y finalmente, observe que tanto el límite lateral derecho cuando x tiende a A se dispara hacia más infinito y el límite lateral izquierdo cuando x tiende a A se dispara hacia menos infinito. Por lo tanto, tenemos límites laterales que son infinitos. Por lo tanto, es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Muy bien. Vamos ahora con un ejemplo de un poco más elaborado. Vamos a ir viendo las discontinuidades que presenta la gráfica y vamos a irlos clasificando. Note que aquí tenemos una discontinuidad en x igual a menos 5. Tenemos otra discontinuidad en x igual a menos 3. Y tenemos otra discontinuidad en x igual a 2. Por lo tanto, vamos a clasificar cada uno. Observe que para el caso donde x igual a menos 5, los límites laterales van a coincidir. Sin embargo, la imagen de la función no está definida. Por lo tanto, es una discontinuidad evitable. Entonces, muy bien, vamos a ver ahora la discontinuidad que se produce en x igual a menos 3. Vean que aquí tenemos una asíntota vertical, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha hace que nos dé menos infinito y el límite cuando x tiende a 3 por la menos 3 por la izquierda da más infinito. Por lo tanto, tendríamos que x igual a menos 3 nos dé una discontinuidad inevitable que es de salto infinito, ya que límites laterales nos están dando infinitos. Muy bien, vamos ahora con el
el caso donde x es igual a 2, observe que el límite lateral derecho es diferente al límite lateral izquierdo, por lo tanto vamos a producir una discontinuidad, en este caso inevitable y de salto. Muy bien, otro ejemplo un poco más elaborado sería el siguiente. Determina los valores de a, b y c de modo que la función f, que aquí tenemos que es una función de criterio dividido, sea una función continua en los números reales. Observe que aquí tenemos, para el caso donde x es menor que 0, una función de tipo cuadrático donde vamos a determinar el valor de a y el valor de b. Sin embargo, observe que en x igual a 0 la función es 1, o sea que la imagen de 0 es 1 exactamente, y que si x es mayor que 0, la función es una función lineal. Bien, vamos a hacer el análisis de esos límites laterales. Recuerden que hay un teorema que nos resume las tres condiciones para que una función sea continua. Recuerden que una función es continua si los límites laterales son iguales y que los límites dan justamente a la imagen de a. En este caso, la imagen de a es el punto de interés en el eje x, sería x igual a 0. Por lo tanto, tenemos que ver que sea la imagen de 0 que nos dé 1. Muy bien, vamos a analizar el lado izquierdo. Primero, note que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f se comporta como 2 por x más e. Entonces vamos a sustituirlo directamente. Y note también, además, que la imagen de 0 es justamente 1, como podemos ver acá. Entonces, bien, ya tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2x más e sería igual a 1. Por lo tanto, note que tenemos el límite de un polinomio, el cual se calcula simplemente evaluando, y obtendríamos que c es igual a 1. Muy bien, vamos a analizar de igual forma el lado derecho. Vea que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda hace que el criterio se comporte como ax cuadrado más b, que es la función cuadrática, porque vamos a sustituirla. Y recuerde también que la imagen de 0 en este caso es 1 justamente. Entonces, bien, tenemos otro límite de un polinomio, el cual se calcula simplemente evaluando, y obtendríamos automáticamente que el valor de b es 1. Note que aquí, debido a cómo se está calculando este límite, el valor de a siempre se nos va a eliminar en el momento que evaluamos por 0, por lo tanto, el valor de a puede ser cualquiera en los números reales. Y muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.